Un gran saludo a todos nuestros seguidores y seguidoras de La Quinta Emprende. Les habla Catherine Quesada para invitarlos a revivir la presentación de Roberto Musso, presidente Vigeo, en nuestro encuentro Vinculados. Paso entonces a Roberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el paso y esa tremenda presentación. No sé si todavía estoy en... Perfecto, excelente. Entonces, agradecerlos por la invitación, agradecerles a todos por la oportunidad de estar acá, que siempre acepto con mucho gusto y con mucha expectativa de poder contarle un poquito sobre inteligencia artificial. Yo te puedo contar que la inteligencia artificial en general está en desarrollo desde hace muchos años. Puede ser hace unos 50 años tranquilamente, ¿te fijas? Pero en realidad, desde hace pocos años, desde hace alrededor de 5 o 6 años, es que se expandió su uso a partir de las posibilidades de la nube y a partir de las investigaciones en distintos centros de investigación que se conectaban de Internet. Entonces, acaba de explotar en rigor la inteligencia artificial desde hace muy poquito tiempo. Y de eso vamos a hablar un poco. Fue que una empresa que se llama DeepMind desarrolló un juego sobre una base de inteligencia artificial que fue capaz de ganarle al campeón mundial de Go, que se llamaba Lee Sedol. Ese señor había ganado 18 veces el campeonato mundial de Go y notablemente, por primera vez en la historia humana, una máquina fue capaz de ganarle a un humano en Go. Este señor, que tiene su historia en internet, se la súper recomiendo en Netflix, decidió retirarse finalmente del Go porque había una entidad más inteligente que él que siempre le iba a ganar. Eso fue el comienzo, fue un punto de inflexión en la historia de la inteligencia artificial del último tiempo y marcó en el fondo el renacer de esta inteligencia artificial. Pero eso no fue lo único. 2 años después, esta misma empresa DeepMind desarrolló una nueva tecnología basada en un modelo diferente que fue capaz de ganar a los campeones del mundo en Go, que ya eran computadores, ajedrez y shogi, que también es un juego de tablero muy potente y muy complejo, como el ajedrez, pero fue capaz de hacerlo sin entrenamiento previo y logró un nivel de especialidad superior, sobrehumana, en solo 2 horas de entrenamiento. Entonces, la capacidad de la inteligencia artificial está alcanzando niveles extraordinarios. ¿Qué más les puedo contar? El año pasado, una empresa que se llama OpenAI de inteligencia artificial, que en el fondo es de los fundadores clásicos de Silicon Valley, Elon Musk, Peter Thiel, Sam Altman, que son los que fundaron, por ejemplo, Y Combinator, o empresas como ese nivel, lanzaron una nueva tecnología de inteligencia artificial que fue alimentada con todos los parámetros de la Internet. En el fondo, un nivel de procesamiento altísimo. Se llama GPT-3. La T es de Transformer. Y cuando ustedes la prueban, lo pueden buscar en Internet, se encuentran con que esta tecnología es capaz de hablar como un humano y es capaz de narrar historias como un humano, de cualquier cosa, porque está alimentada con todos los parámetros de Internet. Eso es extraordinario. Entonces, ¿qué pasa con esto? Estamos ante un nivel de desarrollo de la inteligencia artificial que es absolutamente sorprendente. Y es solo el comienzo. Recién estamos en el inicio del desarrollo de la inteligencia artificial. Este año hemos atendido al lanzamiento recién de un sistema que se llama DALL-E. En rigor se escribe DALL-E, en atención a Dalí, Salvador Dalí, y Wall-E de Disney, ¿cierto? Y es capaz de dibujar cualquier cosa a partir de una frase que un humano le señale o le escriba. Entonces ustedes pruébanla, por favor, denle una mirada, porque refuerce este concepto de que la inteligencia artificial llegó acá para quedarse. Vamos a retomar la charla. Yo les estaba contando que la inteligencia artificial está en un momento culminante y lo que les quiero decir en rigor con toda esta introducción es que tenemos que considerar que la inteligencia artificial es equivalente a la llegada de la electricidad y la Internet juntas. Es una tecnología de propósito general, básicamente el más importante que ha generado
la especie humana. Y nosotros en nuestra vida estamos viviendo ese momento. Entonces, somos muy afortunados, pero también tenemos una gran obligación respecto de eso. Y básicamente todo va a cambiar. Si a nosotros nos parece que la Internet cambió todo, no tenemos siquiera idea, no alcanzamos a asomarnos al cambio que va a representar la inteligencia artificial. Les voy a dar un ejemplo. China, que sin duda va a ser el país hegemónico a nivel global, tiene dos pilares básicos, tiene una serie de pilares para lograr esa hegemonía, pero dos de sus pilares son, primero que nada, la formación de miles de ingenieros en inteligencia artificial y, en segundo lugar, y respecto de lo que nos convoca, la formación de emprendedores que sean capaces de capitalizar esa capacidad de desarrollar inteligencia artificial. En el fondo, quiere ser el líder en formación de emprendedores en inteligencia artificial. Eso acompañado, por supuesto, de grandes volúmenes de inversión, de grandes volúmenes de datos que los chinos son capaces de manejar, va a hacer que China sea el país hegemónico de la próxima generación global. Entonces, así de importante es la inteligencia artificial y la formación de ingenieros y el emprendimiento. Pero, ¿cómo podemos aprovechar nosotros la magnitud y la velocidad del cambio que se está produciendo de la mano de la inteligencia artificial? ¿Cómo podríamos lograrlo? Lamentablemente, estamos bastante atrasados nosotros desde Chile y en Latinoamérica, porque en rigor, aquellos que están capitalizando la llegada de la inteligencia artificial son los Uber del mundo, son los Airbnb del mundo, los Didi del mundo, el equivalente a WhatsApp, que se llama WeChat en Asia, que está de la mano de Tencent, son los que están capitalizando todo eso, y Latinoamérica lamentablemente está realmente atrasado respecto de esto. No estamos tomando la tecnología a la velocidad que deberíamos, no estamos formando ingenieros con el volumen y las velocidades que deberíamos. Y eso, al final, nos empieza a dejar atrás. Si pudiéramos describir, si ustedes pudieran ver la pantalla que yo veo, y pudiéramos describir la curva de desarrollo tecnológico global, veríamos una exponencial hacia arriba. Yo les pido que se lo imaginen, vamos a ver una exponencial hacia arriba, pero si pudiéramos ver la curva de adopción tecnológica, solo veríamos una curva logarítmica que se aleja mucho de esa exponencial. Y esa es la situación que estamos viviendo nosotros en Latinoamérica, y en particular los chilenos. El problema es que no hemos sido serios desde la perspectiva de las empresas grandes en la adopción de inteligencia artificial, en la adopción de tecnología a nivel general. Necesitamos acelerar la adopción de la inteligencia artificial, a como dé lugar. De otra forma, estas discusiones que son muy importantes respecto de la Constitución en Chile, respecto de la equidad, evidentemente tenemos que tenerlas, pero no van a tener ninguna importancia cuando el mundo nos deje atrás, y necesitamos reaccionar ante eso. Ese es parte del mensaje que yo les quiero dar hoy día. Pero ustedes me podrían decir, ok, ¿para qué queremos inteligencia artificial? ¿Por qué querríamos nosotros adoptar inteligencia artificial si yo tengo una empresa y me va súper bien? Igual puedo vivir con mis privilegios, podrían decir ustedes, si fueran empresarios a los que les va bien. Bueno, porque en rigor empezó la competencia global y llegaron los Mercado Libre, los Alibaba, llegaron los Amazon del mundo y empezaron a arrasar con sus competidores. Facebook y Google concentran el 70% de la inversión en advertising del mundo. O sea, los diarios ya dejaron de existir, los diarios en papel. La televisión está en quiebra. Entonces, eso está pasando a todas las industrias y necesitamos reaccionar poniéndonos al día en relación a eso. ¿Pero para qué? ¿Qué puedo lograr con inteligencia artificial? Bueno, esencialmente puedo superar los límites que los humanos les imponemos a las empresas, a las organizaciones de todo tipo. ¿Cuáles límites? Primero, el humano no es capaz de manejar complejidad. O sea, yo a lo mejor me puedo acordar de 3 o 4 variables respecto de mi presión, respecto de mi colesterol y respecto de mi altura. Pero cuando se trata de 1000 variables, para poder predecir si voy a tener una enfermedad, no tengo ninguna posibilidad de manejarlo. En cambio, un computador sí. Un modelo de inteligencia artificial sí. Escala es otro de los parámetros en que tenemos muchas limitaciones los humanos. Yo no soy capaz de manejar grandes volúmenes de información en memoria, por ejemplo. Un computador simplemente nunca olvida nada. Entonces, escala es otro parámetro muy importante. Y por sobre todo, nosotros humanos estamos evolutivamente diseñados para no cambiar, para no tener una flexibilidad alta para adaptarnos a los distintos cambios. ¿Por qué? Porque gracias a eso hemos sobrevivido. Tendemos a quedarnos en aquello que nos sirve.
y la tasa de cambio tecnológico actual en el mundo requiere una tasa de cambio alta, necesita una flexibilidad para cambiar, y eso solo puede lograr un procesador a alta velocidad. Entonces tenemos limitaciones como humanos y como sociedad de humanos en relación a la complejidad, a la escalabilidad y a la adaptación al cambio acelerado. Todo eso puede ser resuelto con inteligencia artificial. Por ejemplo, la complejidad. Se trata de que ustedes podrán decir, yo podría resolver cualquier problema haciendo un programa a la antigua, o sea, dándole instrucciones a un computador a través de programación procedural, si ustedes ven, un algoritmo procedural, donde yo le digo con instrucciones sin ninguna duda, no ambiguas, finitas y específicas, a un computador cómo resolver un problema. Cómo calcular la capacidad de crédito de un usuario, por ejemplo. Pero eso requiere que yo sea capaz de transmitir al computador cómo se resuelve ese problema. Muchos de los problemas que enfrentamos hoy día, que podríamos eventualmente comprender como humanos, no somos capaces de transmitírselo al computador. Eso es lo que se conoce como la paradoja de Polanyi. Los humanos sabemos mucho más de lo que podemos explicarle a un computador. Y eso se puede resolver con inteligencia artificial. Con inteligencia artificial que no necesita que alguien la capacite, la programe, es capaz de aprender de una serie de ejemplos y sacar sus propias conclusiones. Entonces, esa es la primer gran cambio, diría yo, respecto de las posibilidades de inteligencia artificial. Cuando yo tengo un programa hecho a la antigua, con un algoritmo procedural, y necesito explicarle cómo resolver un problema, requiero entender el problema, entender cómo resolverlo, ¿cierto? Cuando yo me paso a inteligencia artificial, ya no necesito como humano tener la solución al problema. Puedo delegarle eso a la máquina. Y eso es un cambio dramático. A nivel estratégico es lo que tenemos que hacer. En segundo lugar, la escala. Nosotros humanos, como decíamos, tenemos una capacidad de proceso, básicamente física, cerebral, limitada, ¿cierto? No tenemos velocidad de la luz en procesamiento, tenemos memoria muy frágil, tenemos baja conectividad. Yo tengo que hablar mediante palabras o texto o WhatsApp con quien sea, pero estoy muy limitado. En cambio, un computador tiene un ancho de banda altísimo para comunicarse con otro computador. Y además tenemos muchos sesgos como humanos que nos han permitido vivir hasta ahora. Los computadores están libres de sesgos porque no tienen esas limitaciones. Pueden tomar decisiones basadas en data y eso sirve mucho para tomar las decisiones correctas. Finalmente, ya está muy demostrado que a nivel de escalamiento, cada vez que yo empiezo a depender de las capacidades humanas, tiendo a converger a un nivel máximo de escala. Las empresas, las organizaciones en general, que no dependen de personas, sino que sus decisiones son apoyadas en algoritmos, en el fondo complementan las capacidades de decidir de las personas con procesadores, con máquinas, con inteligencia artificial, no solo no tienen ese límite, sino que son capaces de escalar exponencialmente. Entonces ahí tenemos la razón por la que debemos adoptar inteligencia artificial. Ya si no es suficiente esto de que nos invada Amazon o Alibaba o quien sea, tenemos una muy buena razón para empezar a crecer y empezar a aparecer en los mapas. Ok, ustedes me dirán, ya está bien, suficientes argumentos para poder acelerar esta toma de inteligencia artificial. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para tomarla? Si yo tengo mi empresa, si tengo mi pyme o si tengo mi gran corporación, ¿cómo lo logro? ¿Qué hago primero? Primero, comprender muy bien de qué se trata la inteligencia artificial, de qué se trata la capacidad computacional. Y para comprender, vamos a usar un ejemplo. Y de nuevo les voy a pedir que se imaginen lo siguiente. Hace 100 años, cuando llegó la electricidad a las fábricas que operaban en base esencialmente a unas máquinas que estaban conectadas antes de la electricidad a una turbina central que generaba energía para esas máquinas en base a calentar agua, y esa agua hacía andar unos rotores y esas máquinas estaban conectadas a esos rotores. Estas máquinas estaban obligadas a estar en una posición específica que les permitiera conectarse a esa turbina central. Cuando llega la electricidad, en algún momento, el dueño de la fábrica dijo, mira, sí, niñito, en realidad me va tan bien que no necesito tu electricidad. Ese fue el primero en quebrar. Luego, otro más avispado que ese, dice, a ver, niño, ¿por qué no me reemplazas tú? El niño era cualquiera de nosotros, innovador o cualquier emprendedor, ¿cierto? ¿Por qué no me reemplazas esa
turbina que tengo ahí en el centro de la fábrica porque es tan sucia que me gustó tu electricidad limpia. La reemplazaron, pero mantuvieron las máquinas puestas de la misma forma, solo reemplazaron la generadora de energía. Esos fueron los segundos en quebrar. El que no quebró fue aquel que dijo, mira qué interesante esto, o sea, si yo tomo tu electricidad y energizo cada una de las máquinas y las puedo reposicionar para hacer mi proceso más eficiente, podría yo ganar, en el fondo, esa eficiencia, ser más productivo, tener menores costos, sacar más productos al mercado, y un ejemplo de eso fue Ford, Henry Ford. Hizo su línea de producción mucho más eficiente. Lo que él hizo en el fondo fue adoptar prácticas complementarias a la tecnología de propósito general que estaba llegando, que era la electricidad. Y esos fueron los que ganaron el juego al final. La adopción de prácticas complementarias a una tecnología de propósito general es absolutamente clave cuando esta tecnología es lo suficientemente poderosa. Hoy día tenemos que hacer exactamente lo mismo. Con inteligencia artificial tenemos que adoptar prácticas complementarias a esa capacidad, a esa potencia que tiene la inteligencia artificial. Ok, esto está disruptivo, podrán decir ustedes, pero ¿qué sería una práctica complementaria en mi empresa, en mi organización, en mi universidad, para capitalizar la inteligencia artificial y que no me pase lo mismo que el que no reemplazó su turbina o el que la reemplazó pero dejó todo igual en el fondo? ¿Qué sería lo que tendría yo que hacer? Básicamente, tendría que adoptar unas prácticas que complementarias significa que dan valor a la tecnología de propósito general y que se benefician del valor que esa tecnología de propósito general crea. Tenemos que entender muy bien el concepto de complementario y me voy a asegurar de que lo entendamos. Complementario en economía significa cuando un producto que tiene determinado valor adquiere valor ante la presencia del otro. El ejemplo más fácil es de un zapato. Un zapato tiene determinado valor, pero cuando está con el otro zapato tiene mucho más valor. O otro ejemplo puede ser máquina de afeitar y repuestos de afeitar, repuestos de máquina de afeitar. Cada uno tiene valor ante la presencia de otro. Esto es complementario. Entonces, si yo adopto prácticas que sean complementarias a la tecnología de propósito general, probablemente voy a tener mucha ventaja. ¿Qué práctica? Primero, comprender profundamente de qué se trata esto de la inteligencia artificial. Y ustedes, que en su mayor parte son ingenieros, emprendedores, me van a entender. Comprender a nivel técnico, entender lo que es una red neuronal, entender lo que es un modelo basado en redes neuronales, backtracking, redes generativas, entender. Necesitamos entender porque si no lo entiendo es como si estuviera jugando un juego cuyas reglas no entiendo bien y me va a ganar el competidor. A nivel técnico. A nivel sistémico necesito comprender muy bien, es decir, cómo afecta a mi sistema la incorporación de esta nueva tecnología de propósito general. Y a nivel dinámico, o sea, no solo lo que me va a pasar ahora, sino lo que me va a ir pasando en el tiempo. Por lo tanto, necesito comprensión técnica, sistémica y dinámica. Eso es lo primero. Si no tengo comprensión, puedo parar ahí y retirarme mejor ahora porque voy a perder el juego de todas formas. Y ahí está el rol del ingeniero, ahí está el rol de aquel que hace la estrategia digital, ahí está el rol del emprendedor que provee esa parte también. Luego, la tecnología se logra con talento, se desarrolla con talento. Las organizaciones deben desarrollar el talento, contribuir al desarrollo del talento, apoyar el talento en infraestructura. Todos tenemos que tener buenos computadores, porque si no tenemos un buen computador, nuestro talento queda limitado por esa infraestructura. Talento que sepa operar en inteligencia artificial. Necesitamos entender muy bien eso. Si no tenemos acceso al talento, colaboración con universidades, sistemas de transferencia tecnológica, desarrollo de talento, perdemos el juego. En tercer lugar, obviamente, y ustedes lo conocen probablemente, desarrollar activos de datos. Los datos son el petróleo de la inteligencia artificial. Y esto lo dicen en todas partes, ¿cierto? Pero a lo mejor lo que nos dicen es que no hay que construir lagos de datos, hay que construir ríos de datos. Los lagos de datos obsolecen, la data obsolece, la data debe ser usable, la data debe estar protegida. Por lo tanto, debo construir ríos de datos que son procesos que se preocupan de rescatar datos de todas partes, tributar datos a la vez para proveerle al sistema, limpiar los datos, integrar los datos, proteger los datos. En el fondo, mantener data fresca como insumo para estos procesos basados en inteligencia artificial. Esa es la tercera gran práctica complementaria a la inteligencia artificial. La cuarta es construir naturalmente los modelos, los activos de analítica. Es decir, yo pongo
a operar estos procesos en alguna parte donde realmente me generen valor. Y el principal desafío que enfrentan todos los empresarios en la actualidad es descubrir dónde pueden aplicar inteligencia artificial para rescatar valor, para crear y rescatar valor. Y eso no es trivial, hay que entenderlo muy bien, y por eso yo apelo a la primera práctica, que es la comprensión. Normalmente uno debe ir a poner inteligencia artificial en el núcleo de su empresa. Esto que le estoy diciendo es muy potente, porque no lo voy a poner en la periferia, lo voy a poner en el núcleo, donde tenga los mayores problemas, donde tenga mi negocio realmente, donde tenga mi propósito realmente. Pongo mis activos de analítica, pero previamente debo comprobar que efectivamente funciona. Entonces, la quinta práctica, un poco relacionada con la anterior, es identificar las oportunidades en mi organización donde yo puedo beneficiarme con aplicar estos modelos, probar algunos supuestos para ver si estos modelos que estoy desarrollando realmente se comportan como yo quiero. Para eso tengo que desarrollar una plataforma de experimentación de modelos, y una vez que estén comprobados, los voy a poner en práctica en mi sistema, en productivo, en la realidad. Los modelos no siempre se comportan como nosotros queremos, no siempre dan las rentabilidades que nosotros queremos o el objetivo que nosotros queremos, maximizar la función que a nosotros nos interesa. Entonces necesitamos hacer eso. En séptimo lugar, necesito los conectores para mi organización. O sea, si yo tengo una universidad y soy capaz de optimizar en base a un modelo neuronal el uso de las salas, bueno, tengo que conectarlo con el sistema de administración de salas. Ese sistema de administración de salas, en este caso, pasaría a ser simplemente infraestructura tecnológica para permitir la conexión de esta capacidad inteligente. Sería solo un músculo. Por eso se empieza a hablar de que hasta el momento, hasta a partir de hoy día, los sistemas tradicionales de tecnología en las organizaciones pasan a ser infraestructura, pasan a ser legacy, y el que los va a gobernar va a ser inteligencia artificial. Pero necesitamos esa infraestructura para la conexión de estos modelos al negocio real. Y por último, voy a dejarles planteado solo este tema. Si yo logro conectar todo eso, debo ir a buscar lo que se ha denominado como efectos de red. Efectos de red es lo que pasa cuando un sistema adquiere mayor valor a medida que más es usado. Por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp, cuando tenía un usuario no valía nada. Cuando tenía 2 ya había una comunicación. Cuando tenía 4, había 6 comunicaciones posibles. Pero cuando tiene miles de usuarios, adquiere un valor exponencial. En rigor, va creciendo exponencialmente a medida que se integra cada nuevo usuario. Eso es un efecto de red. Ustedes lo pueden calcular, pero pueden mirarlo en internet también. Bob Metcalfe calculó el valor de las redes en la medida que un nuevo nodo se agrega. Si ustedes logran hacer esto, podrían eventualmente construir efectos de red sobre inteligencia artificial. Cuando Amazon, por ejemplo, vende productos, atrae a algunos usuarios, pero rescata la data de esos usuarios. Y con esa data desarrolla mejores productos, porque conoce a sus usuarios. Teniendo mejores productos, logra más usuarios, porque tiene una oferta más atractiva, ¿cierto? Y al lograr más usuarios, accede a más data de esos nuevos usuarios, con lo que construye mejores productos, logrando más usuarios, logrando más data, en un círculo virtuoso que se llama efecto de red de la data, efecto de red de la data, que es irrompible. Tanto es así que cuando a Mark Zuckerberg lo invitaron al Congreso de Estados Unidos a que explicara por qué era monopolio, en las notas internas que tenía, que se filtraron, había una sola cosa que le daba susto, que una empresa competidora de él pudiera lograr efectos de red. Y su única respuesta ante eso, ante que una empresa pudiera lograr efectos de red, si era un competidor, era adquirirla. No podía competir contra eso. Y si eso le pasa a Facebook, significa que los efectos de red, particularmente de la data, son muy potentes. Con eso, en el fondo, lo que estamos haciendo es llevar a cabo prácticas complementarias a esta tecnología de propósito general que se llama inteligencia artificial, que es definitivamente la de mayor potencia en la especie humana. Si logramos poner eso en marcha, esta curva que yo les describía originalmente de desarrollo tecnológico, que es exponencial, podríamos alcanzarla con nuestra curva de adopción tecnológica a partir de estas iteraciones sucesivas montadas en estos efectos de red que nosotros vamos a lograr construir. Si logramos hacer eso, no solamente vamos a resolver el desafío de complejidad,
que es un límite humano, el de escalabilidad y el de adaptación al cambio acelerado, que yo les decía que eran limitaciones humanas, sino que si uno las junta todas, se va a dar cuenta que al final podría lograr eventualmente mayor desarrollo económico para Latinoamérica, para Chile, pero con una posibilidad muy potente de equidad. Porque el desarrollo no puede ser sin equidad, el desarrollo tiene que ser con equidad. Y gracias a que el desarrollo de inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico en general, solo requiere de talento, ya no estamos amarrados a que tengamos petróleo, o que tengamos armas, o que tengamos grandes activos de capital. Podemos hacerlo con ustedes, con los ingenieros que hay acá, con los emprendedores que hay acá. Por lo tanto, la adopción de la inteligencia artificial no es solo para romper estas barreras humanas, sino que para proveerle prosperidad, darle más prosperidad a Chile, a Latinoamérica y a los que nos van a seguir. Con eso, y sin gráfica, lamentablemente, no tengo más que contarle. Así que encantado de contestar cualquier pregunta. Oye, muchas gracias, Roberto. Súper interesante, la verdad, de todos estos distintos pasos, estrategias para ir adoptando el tema de la inteligencia artificial. Creo que es un tema que da para mucho y sin duda lo vamos a estar viendo súper presente en todas las empresas, tanto acá en la quinta región, en Chile y en el mundo. Ahora vamos a dar paso justamente al público que nos acompaña a través de la plataforma Hopin, a que puedan dejar sus preguntas, comentarios y a ver si empezamos a ver qué cosas nos aparecen ahí como potenciales preguntas, ¿no? De hecho, mira, acá nos pregunta lo siguiente: ¿qué textos recomiendas para poder comenzar a comprender sobre la inteligencia artificial y dónde podemos buscar información un poco más técnica y avanzada? Muy buena pregunta. Mira, de inteligencia artificial, para aprender a nivel tecnológico, yo sugiero que se acerquen a una universidad, con la Universidad de Santa María, tiene cursos de todo tipo, pero también pueden acercarse al contenido que hay en Internet, particularmente en Coursera, por ejemplo, hay cursos que son gratuitos o muy baratos respecto de cómo adoptar inteligencia artificial. De hecho, en el mismo YouTube, el MIT tiene Machine Learning o Deep Learning o redes neuronales 101, que es el curso más básico, que requiere alguna capacidad matemática, sin costo. Entonces, si usted hace un buen search en Internet, una buena búsqueda en Internet, van a poder encontrar material a nivel técnico. Ahora, en rigor, yo me alejé un poquito de la tecnología en esta presentación, en esta conversación, y les conté más bien de la estrategia. Y sobre estrategia, les puedo recomendar a un autor que se llama Marco Ianciti, con I latina, todas las I son latinas, Ianciti, incluso la última I es latina, que escribió un libro que salió uno de los 10 mejores libros para leer en 2020, se llama en inglés Competing in the Age of AI, compitiendo en la era de inteligencia artificial, pero es un libro de estrategia, o sea, un libro de cómo adoptar inteligencia artificial, por qué adoptarla a nivel estratégico, que lo deberían leer los directores de las empresas, los gerentes generales, los directores de todo tipo en las universidades, los políticos, todo. Otra cosa que lo entiendan. Pero bueno, pero lo deberían leer igual. Así que eso les puedo decir. Compitiendo en la era de la inteligencia artificial, un gran libro. Bien, súper interesante. Bueno, y quizá en esa misma línea ahí viene otra pregunta que nos hacen por acá, que es ¿cómo se deben actualizar las escuelas de negocio ante estas tecnologías para justamente formar emprendedores que aprovechen la inteligencia artificial? Qué buena pregunta, y yo creo que debe venir medio con trampa, porque yo soy profesor de la escuela, ¿no? De la escuela de negocio, digamos, de la Universidad de Santa María y de otras también, ¿eh? Y parte de lo que estamos haciendo ahí es incorporar material tecnológico dentro de las mallas de formación de los ingenieros comerciales o de los MBA o de todos aquellos que tradicionalmente no tenían tanta vinculación con la materia tecnológica. Para ser bien concreto, lo que yo estoy llevando la bandera de que los ingenieros comerciales deberían aprender a programar, ¿te fijas? Y eso sería un gran cambio. Entonces, por una parte haría eso, y por otra parte, claro,
niveles más avanzados de estrategia digital. Estrategia digital, que es la materia que yo enseño en la Universidad Santa María, en la Universidad Católica, en otras universidades, también es algo que necesariamente tienen que tener todos aquellos que se preocupen de los negocios. Mira, si nosotros analizamos, Airbnb es una empresa que es digital pero opera alojamiento. Uber es una empresa digital que opera transporte. Mercado Libre es una empresa digital que opera retail. En el mediano plazo, muy luego, todas las empresas van a ser digitales. Así que más vale que sepa de qué se trata eso y más vale que sepa estrategia digital. Oye, y te hago una última pregunta que nos aparece también por acá, que es, ¿cómo, tú mencionaste dentro de las estrategias un punto sobre construir modelos para rescatar y crear valor? ¿De qué forma las empresas pueden aplicar algún tipo de método que los ayude a poder justamente identificar esa creación de valor utilizando la inteligencia artificial? Buena pregunta, buena pregunta. Y ahí nos pusimos un poquito más denso porque esto requiere un poco más de maduración. Pero les voy a dar algunos ejemplos. Cuando nosotros tenemos una empresa que en su operación maneja mucho volumen de data, por ejemplo, un operador móvil, un operador de telecomunicaciones, tiene muchísima data, data de sus redes, data de sus usuarios, data, muchos parámetros de usuarios. Lo que podría hacer es tomar parte de esa data y comprender cómo mejorar su oferta para eventualmente hacerla personalizada para cada usuario. ¿Te fijas? Entonces hay una oportunidad de procesamiento de datos para personalizar su oferta de valor. ¿Te fijas? Con eso crea mucho valor. O sea, imagínate que a mí, mi operador móvil me haga una cuenta específica para mí, con mis condiciones, y me ofrezca todo lo que a mí me interesa. Cada uno de aquellos que manejan mucha información podría hacer eso. Otros podrían darse cuenta de que la arquitectura de una empresa, a partir de poco tiempo más, esencialmente va a estar basada en el mismo modelo que siguen las plataformas, los Uber, los Airbnb. Entonces, si yo soy una empresa que hago toda la cadena de valor, desde el aprovisionamiento, la transformación de ese insumo, el ensamble de los materiales y luego el marketing y la venta, me estoy equivocando. Debo ser una plataforma que conecta puntas, porque hay activos que están fuera de la economía, tal como una habitación podría estar subutilizada y Airbnb viene y la conecta en la economía. Yo podría hacer lo mismo, no importa en la industria que esté. Dentro del mediano plazo también todas las empresas van a, en alguna parte, tener una arquitectura de plataforma. Y si eso yo lo mezclo con inteligencia artificial para gobernar los vínculos, que entiendo que esto puede sonar sofisticado, los vínculos son las relaciones que se establecen entre aquel que tiene ese activo inmovilizado y aquel que lo puede consumir, ya gano el juego. ¿Te fijas? Entonces, fue más profunda tu pregunta, pero ameritaba una respuesta un poquito más profunda también. No, sin duda. Encantado de atender lo que sea. Sin duda. Bueno, muchas gracias, Roberto, por esta entretenida charla, que independiente, la verdad, ni se notó que no estuvo tema en la presentación. La verdad que es súper amena, creo que fue súper interesante, así que darte las gracias